Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios. Por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía. Porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. Viene ya el gran día de redención, día feliz cuando Dios todo nuevo hará. Dios reinará y sus hijos con él. No habrá pecado, ni temor, ni ansiedad. No más noche, no más penas, no más muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey, gran Jehová, viviré en la luz de Dios. Todas las criaturas halládanlo, cantan gloria al Cordero, quien es el Rey. Se oye un amén, alabanzas al Rey. Yo sé que Él se prepara a decir: no hay noche, no más penas, no más muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey, gran Jehová, viviré en la luz de Dios. Vengo a un hogar que Dios hizo para mí. Yo viviré por siempre la eternidad. No hay noche, no más penas, no más muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey, gran Jehová, viviré en la luz de Dios. Viviré
en la luz, en la luz de Dios. Estados Unidos aseguran que vienen tiempos complejos en Europa por culpa, entre otros motivos, porque este continente es un grupo de naciones dirigidas por gobiernos impredecibles que encima ahora no solo están en guerra, sino que las decisiones tomadas sobre cómo afrontar esa guerra se van a llevar por delante la economía del viejo continente. Estados Unidos y China serán los grandes beneficiarios de este conflicto. BlackRock advierte del riesgo de impago de la deuda pública de algunos países. ¡Ojo a eso! En ese escrito emitido por la SEC dicen que los mercados financieros europeos van a sufrir por el aumento de los niveles de deuda pública y el posible impago de esa deuda en varios países europeos, incluidos entre otros Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania, obviamente. Y ahora, atento, la Tercera Guerra Mundial Económica partiría de este punto. La severidad de las sanciones de Washington, Bruselas y Reino Unido también determinarán cuánto va a repercutir el conflicto en nuestras economías particulares. En el peor de los casos podría ser una crisis del estilo de la década de los 70, en la que los suministros de gas natural, petróleo y otras materias primas se ven obstaculizados en un momento en el que la demanda de las economías que recién emergían de los bloqueos de la pandemia estaban aumentando. Y dice BlackRock que hay riesgo de disturbios, de pobreza, de que la gente no llegue a final de mes, que no llegue ni al día 15 del mes. Ucrania y Rusia representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de maíz y el 80% de aceite de girasol que se utiliza para el procesamiento de alimentos. La amenaza a las granjas en el este de Ucrania y el corte de las exportaciones a través de los puertos del Mar Negro van a poder reducir el suministro de alimentos justo cuando los precios están en sus niveles más altos desde 2011 y algunos países sufren ya escasez de alimentos. Con los puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias cerrados y los jóvenes ucranianos luchando por la invasión rusa, se preguntan en BlackRock quién va a estar haciendo la cosecha, quién estaría haciendo el transporte necesario para que esos productos lleguen a todas partes. Y te estarás preguntando, ¿y yo qué hago ante la Tercera Guerra Mundial Económica? Yo también me lo pregunto todos los días. Y una cosa son las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista empresarial, de tu pequeña empresa, de ti como autónomo, de tu pyme, incluso de tu gran compañía, da igual. Y otras serían las decisiones de tipo personal. Prepárate para la Tercera Guerra Mundial Económica, que no va a causar bajas directamente humanas, pero sí va a hacer que mucha gente sufra. Por lo tanto, prepárate, ponte las pilas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día del Departamento de Puno, Perú, presenta al conjunto coral Jireh en su segundo volumen con el lema Dios proveerá para la honra y gloria de nuestro Creador.
Buenos días, amigos televidentes. En esta mañana, una vez más, estamos aquí, regocijados en el Señor, que pronto vendrá a buscar a su pueblo, todos aquellos que se hayan preparado para recibirle en paz. Su programa Tiempo de Dios, extiende un feliz día a cada uno de ustedes y con la bendición del Señor. Esperando que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras almas para entender la voluntad de Dios. Este programa, como saben, va dirigido por un grupo de jóvenes voluntarios adventistas del séptimo día, con el propósito de iluminar las mentes, atrayéndolas hacia el estudio de las Escrituras, ya que en ella encontramos el documento supremo de toda verdad que tenga que ver con la fe de la salvación y con todos los principios que se enmarcan en la vida, en la conducta del hombre. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición y su dirección, de tal manera que podamos entender, como decía, los distintos parámetros que tienen que ver con nuestra fe religiosa. Oremos. Dios eterno, Señor nuestro, cuya morada es en los cielos, le alabamos y bendecimos en un grande nombre en esta mañana, porque tú eres bueno, justo y fiel, y para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de ser redimidos por Cristo, por su sangre preciosa, la cual se dio en lugar de nuestra condenación, para pagar el precio de la misma y ya en un lugar especial, seguro, en la fe y en tu reino eterno cuando vengas en gloria. Oh Dios, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, Dios provee. Él hizo eso con nosotros al darnos un camino de esperanza para que podamos salir de este laberinto de sufrimiento que constituye nuestro mundo por causa de la caída de nuestros padres en el pecado y de la continuación del mismo a través de sus descendientes. El mundo ha llegado al cenit de sus preocupaciones, de sus lamentos, de sus quejas, de sus sufrimientos y muchas veces de sus justos clamores por la opresión, la injusticia y la maldad que nosotros mismos nos proveemos por causa del pecado. El clamor por la verdad y la justicia parece tomar un curso no nuevo, pero sí, porque desde los tiempos antiguos el clamor por la justicia y por los derechos que nos corresponden a todos, de disfrutar de las bendiciones de Dios, que Dios nos ha deparado en este mundo, ha sido un eco constante a través de los tiempos. Especialmente en esta época, un fenómeno muy notable es que la gente pareciera que de repente está despertando, mejor dicho, acerca del asunto de estar claro en los derechos que corresponden a nosotros, para los individuos de cada pueblo, nación y lengua, en cuanto a poder tener parte en las bendiciones, como decía, que Dios nos ha dado, y la cual entran a través de los poderes gubernamentales que dirigen la administración de los bienes del mundo y de distintas clases de las instituciones de la tierra. En esta mañana también reconocemos que la gente está
deseosa de conocer, de justicia. E incluso se oyen las voces de que se condenen a aquellos que malversan los bienes de los pueblos a través de los gobiernos. Y la gente está clamando por la verdad. Se está levantando un movimiento de hombres y mujeres, aún de los más ignorantes, clamando por derechos de todas clases, de todas especies. Y se oye también a través de las voces de los hombres que todavía tienen una pizca de honestidad y de honradez y de querer hacer algo por los demás. Se oye la voz acerca de reformas. Este es un punto importantísimo. Hoy en día se clama por reformas de las instituciones, como son de la justicia, reformas en las constituciones de los pueblos, en las cuales se enmarcan los derechos y actos que han de tomarse respecto a las distintas manifestaciones o los distintos puntos en los cuales se distribuyen los derechos humanos y los derechos de propiedades, derechos de goce de los bienes de la nación, derechos de clamor acerca de poder expresarse abiertamente acerca de lo que nosotros necesitamos. Se habla de reforma, como decía, en la justicia, las constituciones, reforma en la familia. Se está hablando de reforma cabal en todas las cosas, las cárceles, reforma, hasta reforma en la forma agraria, que tiene que ver con el suelo, la siembra del alimento, que se ha convertido en un renglón importantísimo en la vida del hombre, ya que este renglón de la vida, la redundancia, que se ha reducido a los grandes emporios terratenientes que producen el alimento del mundo, puesto que las familias han dejado la costumbre tenía antes de cada persona tener un pedazo de tierra sembrado y la comida era barata y todo, pero ya nadie quiere el campo. Todo el mundo quiere estar en las ciudades y esto se ha convertido en un negocio lucrativo y amplio, ese asunto de la comida. También escuchamos reforma en el hogar y la familia, el matrimonio, y también se habla de reforma en la religión. En este punto queremos hacer énfasis, ya que precisamente nuestro tema tiene como título si existen en la actualidad motivos suficientes para justificar la realización de una reforma general en medio del profeso pueblo cristiano. ¿Cree usted que la iglesia de hoy, los creyentes, los sistemas religiosos, las organizaciones religiosas, necesitan un cambio? Así como los políticos de buena voluntad y los hombres y mujeres que llevan el mando, como decía, de las naciones en la tierra, piden reforma. ¿Cree usted que la iglesia de hoy, los que profesamos ser cristianos, necesitamos una reforma, un cambio definitivo? ¿Qué es una reforma? ¿Se siente necesidad de reforma? Por ejemplo, en los asuntos políticos y los asuntos que tienen que ver con la justicia y las constituciones, cuando los hombres y mujeres de bien perciben que se están deteriorando
los grandes principios de directriz para el bien humano y de las responsabilidades que se tienen con las naciones y los pueblos y las personas. Siempre se han levantado a través de los tiempos hombres de bien, hombres y mujeres, como lo vemos aquí en nuestra nación, en nuestro país, en los tiempos de Duarte, en Cuba y en América en general se levantaron hombres como José Martí, Sucre y muchos otros que combatieron precisamente a aquellos hombres y mujeres corruptos que sin tener temor ni sentimiento de bien para nadie se quisieron apoderar de los derechos de toda la gente, aún el derecho de expresión, la libertad de conciencia y el derecho de adorar a Dios también fue afectado libremente de acuerdo a nuestra conciencia. Y por lo tanto, en esta época de luces, no sé cómo es la luz de esta época, porque a pesar de que es una época de las luces, se cometen errores y pecados y faltas y actos tan degradantes y despreciables como lo cometieron los más ignorantes pobladores del mundo desde los tiempos antiguos. El problema es que el pecado no se borra con el intelecto, con ir a la universidad, con conocer mucho, con tener títulos, mucho dinero, renombre o fama. Solamente hay un antídoto que puede borrar esta maldición, este flagelo en el corazón del hombre. Solamente hay uno y es Jesucristo, Dios, el que nos creó, es el único que puede librarnos de esta maldición. El día que pecare, morirá. El pecado ha sido, es y será mientras exista este estado de cosas, el flagelo más letal, criminal y profundo y aún misterioso que jamás el hombre haya podido experimentar. Pues bien, la pregunta de nuestro tema es si existe en la actualidad motivos suficientes para justificar la realización de una reforma general en el seno del profeso pueblo cristiano. Pregunto de nuevo, ¿cree usted que la iglesia de hoy, los que creemos en Jesucristo o pretendemos creer en Jesús, necesitamos un cambio? Y si es un cambio, ¿en qué debemos cambiar? Notemos que los cambios se perciben cuando se deterioran los principios establecidos en la dirección de los distintos estratos en la cual el mundo se conforma y en la cual se administran los bienes de una nación, de todo el mundo, como los bienes espirituales, políticos, la familia, todas aquellas cosas de las cuales el hombre depende para su existencia en este mundo. Y por lo tanto, creo que nosotros no estamos mejor en ninguna forma que en los tiempos que se realizaron aquellas reformas del pasado. Y por lo tanto, y hablando del pasado, sería bueno que antes de entrar de lleno en los detalles de desarrollo de nuestro tema, un tema de relevancia tan importante como lo es el que nos proponemos enfrentar durante el curso del mismo, creo que es bueno que echáramos un vistazo retrospectivo hacia atrás en los anales de la historia de los tiempos pasados
aquellos tiempos de los primeros creyentes organizados como mensajeros del Evangelio, de la gracia divina, hasta los grandes movimientos de reforma que sacudieron al mundo durante toda la Edad Media, hasta mediados del siglo XVIII. En nuestro recorrido trataremos de incursionar, de penetrar, de analizar en los archivos de la historia bíblica, tanto en la historia bíblica como en la historia secular, cuáles fueron los motivos que impulsaron a sus protagonistas a levantarse en pro de tales movimientos de reforma en el seno de la Iglesia cristiana. Porque es importantísimo, debemos ver la cosa de causa a efecto. ¿Qué causó estos movimientos y cuáles fueron sus efectos? Y por eso es bueno que nosotros incursionemos en la historia pasada, para que a través de un análisis, hasta donde más podamos, somero, podamos abrir los textos de la memoria del hombre, registrada en los libros, que nos hablan acerca de aquellos acontecimientos que redundaron ampliamente en la vida del hombre y que emanciparon la fe de aquellos creyentes que durante todos los tiempos hemos gemido por la intervención de Dios en los asuntos de la tierra ante las avasalladoras actitudes de corrupción que han manchado los pasos del hombre a través de los siglos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el 3, habla de la historia de la iglesia. Allí se presentan 7 periodos, pero se presentan como las 7 iglesias. Al ángel, el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia que se encuentra en tal lugar y dile esto, esto y esto. Esas cartas que están registradas en Apocalipsis representan 7 periodos históricos por los cuales la iglesia pasó desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Y son registrados para que nosotros podamos ver los acontecimientos que aquellos que profesaron creer en el Señor igual que nosotros tuvieron que enfrentar por su fe, como Jesús le dijo en el famoso sermón del monte, que seríamos entregados en manos de los pecadores y que habría grandes persecuciones y muerte y sufrimiento por causa de la fe. Pero también Jesús habló acerca del decaimiento de la fe y del apartamiento de muchos, apartamientos de acerca, que naufragarían por su fe, que tendrían problemas y que por causa del temor y las pérdidas de muchas cosas de las cuales nosotros nos apegamos, se apartarían de la fe y apostatarían de ella, dándole espalda al mensaje de la Biblia que el Señor nos envió a través de Jesús y sus profetas.
y que apostatarían negando la fe a cambio de gozar de las prebendas momentáneas de un mundo que no tiene nada bueno, ni seguro, ni permanente para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el mundo se pasa y sus corruptos designios, y su concupiscencia, sus deseos desordenados, pasiones, animales, codicias y todas prebendas que, regidas por la carne, por los deseos humanos, dominan al hombre y lo separan de Dios. Allí se habla desde el primer periodo de la iglesia hasta el final. Dice, el primero que menciona es la iglesia primitiva, que se conocen con Éfeso, escribe a la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso significa pureza, porque ese tiempo registra la condición de la iglesia cuando estuvo en manos de Jesús y en el Espíritu, la iglesia que recibió la bendición del Espíritu Santo y que predicó al mundo el Evangelio que le había sido negado por el pueblo judío, que le había sido entregado la responsabilidad de enseñar al mundo el camino hacia el Dios verdadero. Allí menciona también el tiempo de Esmirna, el tiempo de las persecuciones de los emperadores. Se menciona también el tiempo de la iglesia que se llama el Pérgamo, elevación, cuando el orgullo dominó a los creyentes y hubo un gran tiempo de oscuridad y apostasía. Se menciona también el tiempo conocido como Tiatira, Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraterno. Es el tiempo de la historia cuando se levantó aquel movimiento, el tiempo de Guillermo Miller, que se creía que Jesús venía a la tierra y lleno de gozo y de amor y con fraternidad espiritual, los cristianos se unieron a predicar de que Cristo venía en esa época y hubo una gran unidad, una gran reforma en la vida de los creyentes. Sin embargo, Cristo no vino y el periodo de la iglesia siguió adelante y estos 7 periodos terminan con el conocido como la Odisea, que es el actual. Séptimo, nota que son 7 tiempos, 7 periodos históricos por los cuales pasó la iglesia. El 7 es símbolo de plenitud, quiere decir que con él termina y comienza todo lo que es indisoluble. Con la Odisea termina el último bastión de la iglesia organizada por Dios para predicar el último llamamiento de esperanza y de gracia a la raza humana. La Odisea significa pueblo enjuiciado, porque este evento religioso del año 1844, donde termina el periodo profético más largo de la historia, que se encuentra en Daniel 8:14, que comienza en el año 457 a.C. de Jesús y termina precisamente en el año 1844, con un gran evento que la Biblia lo identifica como la purificación del santuario. Para entender bien eso de purificación del santuario, tendríamos que hacer un estudio acerca de qué era el santuario en el Antiguo Testamento y qué era su purificación. Pero en una forma somera, quiero decirle que la purificación del santuario era un servicio religioso que se realizaba cada 7 años en el calendario religioso de 7 años de la nación judía, donde se celebraban todas las fiestas y actos religiosos que conmemoraban tanto el rescate de Israel de Egipto como de los símbolos que representan el Evangelio y el acto de la obra de Jesús en la tierra cuando se presentara para traer salvación y esperanza. Nosotros, como cristianos, debemos
estudiar estas cosas. El santuario se purificaba cambiando las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo. Cuando en el templo estaba dividido en dos, una parte se llevaba al lugar santo, donde ministraban los sacerdotes diariamente, sacrificando los animales que traía el pueblo que confesaba sus pecados, y que luego, al fin de los 7 años religiosos, se cambiaba esa cortina y el sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo donde se encontraba el cofre con los 10 mandamientos y comenzaba un nuevo periodo, como si durante esos 7 años representaban los 7 periodos del final del tiempo, como los 7.000 años, los 6.000 años que Dios le dio al mundo, y el fin con el milenario después que Cristo venga y regrese de nuevo a ejecutar el juicio. Esa era una obra de juicio, un símbolo de juicio final. Se llamaba Yom Kippur, o Día de las Expiaciones. Así, nosotros vemos que es importantísimo estudiar la Sagrada Escritura. La Odisea, por tanto, significa pueblo enjuiciado, porque nos ha tocado vivir en el tiempo en que comenzó en el juicio. Jesús pasó del lugar santo a santísimo. Cuando Él subió al cielo, la Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre. Y también dice que Él está allí como nuestro abogado intercesor. Se demuestra, donde hay abogados y hay jueces, demuestra que se está haciendo un juicio. Y por eso nosotros sabemos que la palabra hasta 2.300 días de tarde y mañana, el santuario se va a purificar, se está refiriendo que una vez que Jesús, el sacerdote permanente, entrara al lugar santísimo, hasta el fin del tiempo, cuando salga y se pronuncie la misma palabra que Él pronunció en la cruz, según dice Apocalipsis, hecho es, todo ha terminado. El que es sucio sigue siendo sucio y el que es santo sigue siendo santo. En ese momento, la gracia de Dios, que nos da oportunidad ahora de ser salvos, terminará para siempre, así como cuando Noé predicó a los 120 años, y terminó la oportunidad cuando entró a la gracia, al arca, y el ángel cerró la puerta, y ya nadie podía entrar porque la esperanza había terminado. Así cuando Jesús salga del lugar santísimo, que pronuncie esa palabra, el que es sucio seguirá siendo sucio, el que es santo seguirá siendo sucio, entonces no habrá salvación para nadie. Así, por lo tanto, es importantísimo saber que el juicio investigador se le llama así porque se está realizando un análisis, como se hacía en el santuario terrenal, de la vida de todo creyente que acepta a Jesús como su Salvador personal. Aquel que acepta a Jesús pasa a ser cliente del gran abogado, que es Jesucristo, y que pronto se convertirá en nuestro juez. Es el mismo Jesús que nos salva, que dio su vida por nosotros, es el mismo que dará la sentencia que se encuentra en el libro de Mateo, donde dice: apartados de mí, malditos, porque no los conozco, al fuego que destruirá eternamente y para siempre, a los que hicieron el mal, no se arrepintieron y permanecieron en su pecado. Y al mismo tiempo dirá: venir, bendito de mi Padre, aquellos que hicieron actos de fidelidad permanente hasta su segunda venida o hasta que murieron. Esto es importante, por lo tanto, debemos este tema de la reforma, debemos analizarnos, porque cada uno de nosotros necesitamos una reforma individual, y más individual más que nunca, porque los sistemas religiosos nunca, veremos a través del estudio de la historia, tanto en la Biblia como en la historia secular, las reformas que se hicieron especialmente durante toda la Edad Media, de aquellos como Juan Hus, Jerónimo, Tyndale y todos aquellos, Lutero, no lograron que sus sistemas religiosos, que sus comunidades religiosas en las cuales cambiaran, pero sí hubo siempre algunos que correspondieron, como lo hay y lo habrá hasta el fin del mundo. Sin embargo, nosotros veremos que es necesario que haya una reforma. Tenemos en la historia de la Biblia que Israel fue el primer pueblo, el primer grupo colectivo de hombres y mujeres que se convirtió en una institución directamente organizada por Dios
y se oficializa como la representante de la verdad en la tierra, la cual Dios tenía el propósito con este pueblo, cumplir la promesa que le hizo a Abraham, su siervo, de que haría una gran nación y que esa nación tendría el privilegio de dar a conocer al mundo la existencia de Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, y de la esperanza bienaventurada, del plan de la redención, de la gracia divina, donde Dios da la oportunidad al hombre de volver a recibir, a disfrutar de su gloria, de la vida eterna y de la paz duradera. Entonces, en este punto, nosotros vemos que es importantísimo que estudiemos este asunto. Israel fue comisionado por Dios para predicar al mundo, pero Israel fracasó. Precisamente veremos algunas de las reformas que se hicieron dentro del seno de la primera iglesia organizada, puesto que durante todo el tiempo desde Adán, que se arrepintió de su esposa, y muchos de esos hasta el diluvio, y después del diluvio hasta el Sinaí, no había existido una iglesia organizada, sino que se conoce como la era patriarcal, donde el padre de familia dirigía las enseñanzas de los pormenores que tenían que ver con la gracia de Dios y la salvación del hombre y los sucesos que llevaron al hombre a separarse de Dios, y por lo cual el Señor tuvo que darnos una oportunidad, ya que su amor inconmensurable así lo determinó. Pues bien, Israel no cumplió, pero nosotros vemos, vamos a entrar de lleno en cuanto a definir algunos de los movimientos de reforma que se sucedieron en los tiempos antiguos y que motivaron. Uno de los principios que debemos a través del desglose del tema, que debemos poner atención, es qué motivó, qué fue lo que motivó que esas reformas que se levantaron en el tiempo pasado en pro de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por ejemplo, uno de los primeros asuntos que vamos a analizar fue lo que sucedió después de la muerte de Josué, sucesor de Moisés. Cuando Moisés murió, Dios se le encargó a Josué de repartir la tierra después de la conquista de Canaán y darle al pueblo, a cada uno, la parte que le correspondía. Este lo hizo así, un hombre muy fiel, igual que Moisés, y una vez que este logra repartir la tierra a la nación, Dios lo pone a dormir, como dice la Biblia. Sin embargo, no todas las naciones de Canaán fueron destruidas, porque Israel no cumplió, aún en eso, con destruir y extirpar todos aquellos pueblos corruptos, sino que dejó algunos de ellos, los cuales le sirvieron de tropiezo durante toda su existencia. Y aquí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 10 a 13, en el capítulo 2, versículos desde 10 a 13, noten lo que pasa. Lo que sucedió después de la muerte de Josué. Dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida. Aquí está hablando, murió Josué, murió Moisés y todas las cosas, y toda la generación que salieron con ellos de Egipto de 20 años para arriba. Y fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos, de esta generación, otra generación que no conocía a Jehová en la obra que él, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí dice que después de la muerte de Josué, se levanta una generación de hombres y mujeres que no conocían a Jehová. Figúrese, en el desierto murieron todas aquellas personas de 20 años arriba. Solamente quedaron los de 20 años abajo por causa del pecado y las rebeliones que hicieron en su recorrido a través del desierto. Pero eso, Israel tuvo 40 años para llegar a Canaán. Aquellos que tenían 20 cuando llegaron a Canaán tenían 60 años. Figúrese, vino una generación nueva, pero aquí dice que no conocía a Jehová. Pero era que ellos no sabían lo que había pasado, lo que Dios había hecho por ellos. La liberación maravillosa que hizo de Egipto, el paso del Mar Rojo, el paso de Jordán, y la alimentación milagrosa en el desierto y todas las cosas que Dios hizo por ellos. Sí, ellos lo conocían. Cuando el texto dice que no conocían a Jehová ni las cosas que él hizo, significa que no reconocieron lo que le contaron acerca de esos grandes hechos. No quisieron reconocer a Dios, no quisieron tenerlo como su dirigente supremo, ni agradecieron lo que Dios, ni pusieron en alto lo que Dios había hecho por ellos, sino que se lanzaron a la depravación, como veremos. Oigan lo que dice. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Dice el versículo 11, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Noten, inmediatamente, poco tiempo muere Josué, y dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo y se pusieron a adorar a los Baales, que eran ídolos, que llevaban ese nombre, una especie de eran ídolos que ellos creaban, especie de dioses, para adorarlo y humillar sus almas ante las obras de sus propias manos que ellos mismos construían. Dice que pusieron a adorar a los Baales. Y oigan lo que dice el versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová, noten eso, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí está claro, dejaron a Dios. El pueblo de Israel, poco tiempo después de haber llegado a la tierra, le da la espalda a Dios. Significa que apostataron. Y esa apostasía marcó un derroche de retroceso espiritual que llevó a Israel de nuevo a cautiverio, como veremos a través de la historia. Entonces, vemos aquí que el pueblo da la espalda a Dios cuando muere el último de los líderes que los dirigió después de la muerte de Moisés. Y el versículo, el verso 16 a 19 sigue diciendo, y Jehová levantó, pero note aquí lo que hizo Dios. Dios suscitó, aquí dice, Dios levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, porque entonces el pueblo gritó a causa de la opresión y del maltrato y los crímenes que los pueblos que les rodeaban, que ellos mismos habían dejado por su deslealtad, les sirvieron de espina y de tropiezo y de muerte y dolor. Entonces, cuando gritaban, Dios en su misericordia los escuchaba. No olvidemos que Israel, a los 3 meses de haber salido de la esclavitud, de haber llegado, mejor dicho, a Canaán, Dios los reunió en los llanos del monte Sinaí, y a través de Moisés, en su intermediario, el Señor convoca a la nación y le dice a Moisés, dile al pueblo,
Ahora Dios entra en un pacto con la nación, porque Él había hecho pacto con Abraham. Isaac y Jacob, ellos fueron fieles. Y el hecho de que ahora ellos estuvieran ahí reunidos y Dios los reúne para entrar en pacto con ellos, demuestra que todavía Israel, los que salieron de Egipto, no estaban comprometidos con Dios en una forma oficial, sino que eran los descendientes de aquellos que creían en el Señor. Pero Israel, esa nación, nace en un pueblo extraño. Egipto era una de las naciones más idólatras de la tierra. Y ellos se habían prácticamente, habían contaminado en una forma amplia, que por eso Dios tuvo que hacer grandes milagros para recordarles a ellos su estirpe, su origen, y para que desearan salir de ahí. Por eso Dios permitió la opresión del faraón, para que ellos se vieran la necesidad de pensar de dónde ellos venían y el propósito de Dios. Así que muchas veces Dios permite que nos pasen cosas para que nosotros nos acordemos que Él reina y que nos debemos a Él, que es nuestro Dios, nuestro Creador. Así hizo con Israel. Entonces Dios lo lleva a Monte Sinaí y allí, después de llamar a Moisés, le dice, dile al pueblo, ahí este es el trato, baja, la nación estaba reunida ya, baja y dile que si ellos están dispuestos a escuchar mi voz y guardar mis palabras, mis mandamientos, noten bien, esa es la promesa de Dios, son condicionales. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No como la gente piensa que los judíos fueron, como que Dios amó al pueblo de Israel más que a nosotros, a los gentiles, que los judíos esto y lo otro. No, Dios no amó a nadie en forma distinta. Todos los hombres son amados por Dios igualmente, como dice en Juan 3:16, que lo conocemos bien. De tal manera amó Dios al mundo, ahí no dice al pueblo judío, ahí está hablando genéricamente a sus criaturas. De tal manera amó Dios a sus criaturas, la cual hizo de imagen y semejanza, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No sé, para que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Incluye genéricamente a toda la raza humana. Por eso Israel fue comisionado en ese momento y hecho oficializado como representante de la verdad en la tierra, de conocimiento del único Dios verdadero, y para que diera a conocer los planes salvíficos de Dios de salvar al hombre a través de lo que se llama el plan de la redención, de la gracia divina que había sido preparada desde la caída de Satanás en el cielo, por si alguno de los mundos era engañado por él y necesitaba esperanza y salvación. Y gracias a Dios, que Dios lo hizo con nosotros, que nos tocó esta desgracia de que nuestros primeros padres fueron engañados y adquirieron el carácter pecaminoso de Satanás y lo traspasaron a nosotros, sus descendientes. Pero Dios tuvo ese plan y Israel, Dios le dijo, dile, si ellos guardan mis mandamientos, oyen mi voz, yo seré Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Pero han de ser un pueblo constituido por sacerdotes, o sea, administradores fieles del compromiso de predicar al mundo y representar el carácter divino con una vida como un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ese debía ser el resultado de la conducta de aquellos que profesaban o que se les dio la oportunidad de representar al Dios del cielo y de la tierra. Representarle no solamente en predicar como se hace hoy en día, es representarle en carácter, en conducta, que eso es lo que Dios va a trataremos de presentar un tema, eso de ser, representar a Dios en la tierra. No es predicar el evangelio, de decirle a la gente que Cristo murió, es representarle a viva acción conductual, viviendo una vida que refleje el carácter divino. Dios es santo, los creyentes tenemos que ser santos. Dios es justo, debemos ser justos. Dios es un Dios de verdad, nosotros tenemos que andar en verdad. Eso es lo que significa representar a Dios. Es representarle conductualmente y proclamarle a viva voz. Por lo tanto, debemos entender este asunto, que no es, como decíamos,
anteriormente, ir a una iglesia de aquí para allí y decir que yo soy cristiano, eso no debe decir. Usted no tiene que decir que es cristiano, porque la conducta se refleja inmediatamente. A mí usted llega a un lugar y la gente no sabe ni siquiera quién usted es. A poco le preguntan si usted es cristiano. ¿Por qué? Porque ven los frutos, cómo te obra, su honradez, trato con los demás, cómo le habla, cómo viste, y la gente se da cuenta. Nosotros llevamos un letrero escrito en un lenguaje conductual. No se escribe en ningún idioma, pero sí en el idioma de la conducta. Soy cristiano. Cuando actuamos la gente se da cuenta que somos cristianos. Por eso es que vemos, aquí dice que Dios suscitó, y Jehová levantó jueces que lo librasen de manos de los que lo despojaban. Pero oigan lo que dice, pero tampoco dieron a sus jueces, la corrupción era tan grande que estaban descontrolados, sino que fueron tras dioses ajenos, y a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino que anduvieron. Y sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba un juez, Jehová estaba con el juez y con el pueblo, y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo que el juez vivía, porque Jehová era movido a misericordia por su pueblo, por sus hijos, pero a causa de los que lo oprimían. Pero acontecían que al morir el juez, ellos volvían atrás y corrompían más que sus padres. Aquí vemos claro que es terrible, pero vemos aquí, en realidad, que lo que motivaba la reforma, como veremos los detalles todavía más acerca de esta, era la corrupción que impulsaba, que apartaba a los hombres y mujeres que profesaban ser cristianos, que se dedicaban a actuar igual que aquellos que debían de predicarles, que se apartaran del mal. Ellos los imitaban peor y se apartaban de Dios. Que Dios les bendiga. Y vamos pronto a continuar con este tema importante acerca de la reforma, que es urgente que haya entre el pueblo de Dios antes que sea muy tarde. Oremos. Dios, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de que todavía podemos levantarnos y prepararnos para el encuentro contigo. Despiértanos, Señor, y ten misericordia de este mundo. Bendice nuestra nación privilegiada que ha conocido mucho de tu palabra. Que entendamos que necesitamos vivir una vida consecuente con el Evangelio para que podamos ser aceptos cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús te lo rogamos, conforme a tu voluntad. Amén.